Y a Claudia Piñeiro para presentar a su proponente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ya los saludé. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a darle un momentito a la compañera, a mi colega, que es la inspectora Claudia Piñeiro, que estuvo ahí desde el horario que correspondía y no había podido ingresar. Así que Claudia, por lo menos un ratito que pueda saludar, si nos Clara, escucha. disculpa, Ahí está Claudia. disculpa la molestia, le pedimos disculpa a Claudia entre todos los compañeros. Bueno, en este caso vamos a presentar a la profe, es Elizabeth Alves, es docente egresada de Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología, es efectiva, también es docente de informática, ha incursionado como docente en formación docente y nos trae una ponencia que tiene como título Cuerpos dóciles y microfísica de la resistencia, un análisis Foucaultiano y feminista. Así que bueno, le damos la bienvenida a Elizabeth y que bueno, que sea una buena jornada, Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a compartir una presentación y arrancamos. ¿Se ve ahí? Porque yo no los veo ahora. Ahí sí. ¿Se ve? Yo lo estoy viendo, no sé los demás compañeros. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por este espacio. Perfecto, Elizabeth. ¿Sí? ¿Cómo? Perfecto, que se ve lo más bien. No, Gracias. sí, Bien, arrancamos entonces. Vamos a arrancar con una dinámica. Yo les voy a pedir, por favor, es cortito porque sé que el tiempo urge, y les voy a pedir que no podemos conectar la cámara porque el tráfico de datos se hace muy pesado y se puede dificultar el audio, pero bueno, hay una parte que pueden hacer reacciones de levantar un dedito o lo pueden hacer en privado cada uno de levantar el dedito. Yo les voy a hacer una determinada cantidad de frases y ustedes van a levantar, sobre todo mujeres y hombres, ¿no? Cada vez le van a levantar un dedo por cada una de las frases que escuchen y que les hayan dicho a ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero? Yo digo la frase y si ustedes se las dijeron en algún momento, levantan un dedito. Arrancamos. ¿Así vas a salir vestida? ¿Qué te pusiste? No comas tanto. Estás gorda. Necesitas bajar de peso. Tenés que teñirte. Ya tenés canas. Arreglate un poco para salir. Maquillate, usa anteojeras. Después no se quejen si las violan, van vestidas provocativamente. Ponete tacones, son más elegantes y te estilizan. Bebe agua, hace ayuno intermitente, come fruta. No comas carbohidratos. Estás muy flaca, pareces demacrada. Sé femenina. Depilate. No grites, no hables demasiado. No seas mandona. No exageres. No digas malas palabras, eso son cosas de varones. ¿No te casaste? Se te va a pasar el arroz. ¿No tenés hijos? ¿No querés hijos? ¿Para cuándo el hermanito? No vuelvas tarde. No juegues con varones. Bien, yo estoy compartiendo y no los puedo ver. Estaba viendo veía manitos que pasaban por la pantalla. Y quería decirles que bueno, que si ustedes sabrán cada uno, pero si les levantaron más de 5 dedos, felicitaciones. Han sufrido el accionar de múltiples micropoderes ejercidos en sus cuerpos muchísimas veces a lo largo de estos años. Bueno, y ese era como el puntapié inicial para empezar con esta charla. Vamos a comenzar. El cuerpo de las mujeres como territorio político. Históricamente, a lo largo de la historia de la humanidad, el cuerpo femenino ha sido un espacio de disputa político y un espacio de disputa social. La socialización de género nos enseña a sentarnos derecho, a cómo vestirnos, a cómo movernos, incluso hasta cómo ocupar el espacio, no solamente en nuestro hogar, sino en las instituciones educativas, en todos los lugares en los que estamos. La socialización nos moldea cuerpos para cumplir estereotipos y hay normas invisibles que perpetúan esas relaciones de poder. Esas relaciones de poder lo que hacen son mecanismos de control que transforman el cuerpo en un territorio de sometimiento político. Vamos a profundizar.
Vamos a ver, como les dije recién, a lo largo de la historia, que la mujer moldeó su cuerpo para encajar, ¿sí? Para resistir las presiones económicas, políticas y sociales. El cuerpo de la mujer ha sido transformado a lo largo de la historia para poder precisamente encajar. Entonces vamos a hablar un poquito brevemente de los cánones de belleza a lo largo de la historia como dispositivos formadores de cuerpos dóciles. El concepto de canon de belleza, del griego, de la regla de la proporción, ¿sí? Y las exigencias de la moda han moldeado de forma radical el cuerpo de las mujeres y la vida. Pero ojo con esto, no son exigencias meramente estéticas, sino funcionan, como dijimos recién, como mecanismos de control, ¿sí? No solamente social, político y también económico. Vamos a hacer como una breve, no se notan las imágenes de algunos, pero bueno, vamos a hacer como una breve recorrido. En la prehistoria, los hombres preferían las mujeres de senos grandes, caderas anchas, porque bueno, había que poblar, ¿no? Esta imagen de la mujer se asociaba a la fertilidad, a la abundancia y a la capacidad de parir y de criar hijos sanos. Avanzamos un poquito hacia el Renacimiento y vemos cuerpos redondeados, manos y pies finos, pechos pequeños. El modelo ideal de mujer era la Mona Lisa de Leonardo da Vinci o la Primavera de Botticelli, para hablar de algunos. Estaba la imagen ahí, no sé por qué no se está viendo en este momento, pero bueno. ¿Qué pasó? En el Renacimiento fue una gran era de desarrollo comercial, entonces la redondez del cuerpo y demostraba que era un símbolo de buena alimentación, ¿no? Y la palidez de la piel de las mujeres representaba que no tenían que trabajar al sol, entonces eso les daba como un estatus, ¿sí? Un estatus que la burguesía naciente podía lucir. Después adentrándonos un poco más en los siglos XVII y XVIII, en el barroco, se empieza a estilar cuerpos más rellenitos, caderas más anchas, cinturas más estrechas y pechos que empiezan a ser resaltados por ese corsé que anticipa la época victoriana, ¿sí? Con todo esto quiero resaltar que en cada época en particular la mujer ha tenido que moldear su cuerpo producto de esas relaciones de poder y de esos micropoderes que se ejercen sobre su cuerpo. Bueno, si vamos acá en la época victoriana, la vestimenta reflejaba directamente los estrictos valores morales de esa época, la división de clases y los roles de género de esta sociedad del siglo XIX. ¿Sí? Usaban corsés opresivos, faldas voluminosas al punto de que muchas sufrían daños orgánicos o se desmayaban constantemente. ¿Por qué? Porque el ideal de mujer que requería la sociedad de la época era una mujer, el ángel del hogar, ¿sí? Limitada físicamente en los movimientos, que estuviera en el ámbito doméstico. Entonces eran mujeres con cara enfermiza, con ojos como llorosos, con piel blanca, se buscaba una cintura estrecha, la vestimenta que tenían era claramente restrictiva. Y llegamos al siglo XX. Bueno, el siglo XX lo que tiene es que no tuvo un solo ideal de cuerpo femenino, sino que cambió década a década, ¿sí? Y el cuerpo de la mujer, bien producto del siglo XX, reflejó las transformaciones económicas, políticas, tecnológicas de la época. Si vamos a, por ejemplo, los años 30, con la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial también cambiaron drásticamente las prioridades. Entonces en ese momento se exigió un cuerpo silueta de reloj de arena, con curvas pronunciadas, con un busto prominente. Por ejemplo, las mujeres con cuerpos normativos para esa época, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. En los 30 y los 40 las curvas simbolizaban la salud y la resistencia en tiempos de escasez, ¿sí? Pero llegan los 50. En los 50 termina Segunda Guerra Mundial y las mujeres vuelven al hogar y a la maternidad y a ocupar esos roles tradicionales. Entonces cambian las exigencias. Los años 60 y los 70 estuvieron marcados por la invención de la píldora anticonceptiva, llega la segunda ola del feminismo, el auge de la cultura juvenil, independiente de esos adultos, entonces va a estar marcada por una delgadez extrema, casi infantil. Aparece la minifalda como revolucionaria, las mujeres estaban como locas por lucir su bikini y todo esto simboliza un corte y un rechazo a la corporalidad de aquella madre de familia de los años 50, ¿sí? Llegamos a los 80 y las mujeres entran masivamente a puestos ejecutivos
Y nace la cultura, acá arranca la cultura del consumo masivo, ¿sí? Dejamos esas redondeces que en otro momento fueron necesarias para la época y empiezan a lucir sus bikinis, empiezan a ver toda una cultura de moldear el físico. Son cuerpos atléticos, tonificados, pero manteniendo la delgadez. Un ejemplo de modelos de esa época, de cuerpos normativos, Cindy Crawford, Jane Fonda. ¿Sí? La mujer debía proyectar fuerza, control, éxito competitivo. Entonces surgen los ejercicios aeróbicos y arrancan lentamente las cirugías estéticas, que después se van a convertir en una industria millonaria. Entonces pasamos de la belleza natural que ejercía la mujer, que tenía la mujer en su época, que podía lucir, a una construcción del cuerpo mediante el consumo. Vamos a adelantar. Seguimos en el siglo XX, los años 90 y el fin del siglo XX trajo un desencanto con una estética grunge, una hiperexposición mediática, a través del desarrollo del internet y del cable, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cuerpo ideal fue un cuerpo demacrado, muy esquelético, de facciones pálidas, de aspecto descuidado. Fue una reacción rebelde contra esa perfección plástica que teníamos en los años 80, ¿no? Porque producto de la globalización, del avance del internet, se generó una masificación de la idea de la delgadez extrema, al punto que comenzaron los casos masivamente de trastornos de la conducta alimentaria. Todo esto nos demuestra el poder disciplinante del mercado sobre el cuerpo femenino. Llegamos al nuevo milenio. Yo acá les puse, porque por suerte esa se está viendo, una foto de las Kardashian y de otras modelos así, que son como vigentes, ¿no? Bueno, en el nuevo milenio se consolidan las plataformas visuales como Instagram, TikTok, ¿sí? Y cambia nuevamente el canon estético. Piensen que estamos en la época de la economía del like, ¿no? Es un entorno digital que está súper, hiper saturado de estímulos y el algoritmo premia, recompensa y da mayor notoriedad a aquel que logra mejor una hipervisualización a través de la hipersexualización del cuerpo de la mujer. Ya no se plantea la belleza como un don natural, ya comenzó este proceso en los años 80 y acá como que se afirma, ¿sí? La belleza ya no es un don natural o ya no es genética. Hoy en día podemos construir el cuerpo que se transforma en un proyecto de ingeniería personal y de un consumo accesible de mano de las cirugías plásticas, ¿sí? Bien. Llegamos a los años 2020 y la actualidad. Acá tenemos del 2020 a la actualidad tenemos como una cultura fragmentada en dos partes. En el 2020 aproximadamente surgió toda una nueva tendencia del body positive, ¿sí? Que planteaba, por ejemplo, aceptar en las pasarelas cuerpos de todos los tamaños y de todas las formas, de distintos colores de piel y distintos tamaños, pero no tuvo mucho éxito. Llegó un momento en que la tecnología mediática y el avance de la medicalización para lograr cuerpos más delgados llegó a lo que tenemos hoy en día, que son los skinny body, o sea, otra vez la delgadez extrema producto de la tecnología médica, ¿sí? El hecho de que muchas famosas exhiban en las redes sociales y en la tele su capacidad para perder peso a través de medicamentos, hace que se vuelva, haya un retorno y un retorno muy agresivo a la delgadez extrema. En muchos países en muchos países se había avanzado con el tema de la ley de talles, pero sucede que hoy en día no se están cumpliendo, en la mayoría de las tiendas no se cumplen, lo puedo decir porque yo tengo un cuerpo no normativo y es triste ver que muchas veces no encontrás ropa para ti. Y eso es producto de esta normalización del skinny body. Bien. El poder como dispositivo generador de cuerpos dóciles, según Foucault. Como vimos, el poder actúa directamente sobre el cuerpo a través de dispositivos de control, ¿sí? La vigilancia mediática, el consumo de productos para lograrlos, el bombardeo de la publicidad, la socialización a través de los medios de comunicación. La disciplina corporal ha convertido a los individuos en sujetos que son productivos, sujetos dóciles. Entonces, vemos con esta viaje por la historia y los cuerpos, cómo el cuerpo es un campo de relación de poder y de sometimiento, ¿sí? Esta vez de una forma un poco más sutil.
pero sometimiento al fin. Entonces, encontramos que la balanza y la industria de la belleza son los nuevos panópticos del nuevo milenio, ¿sí? Antes teníamos la cárcel, teníamos el hospital, hoy en día tenemos la balanza y la industria de la belleza. ¿Qué es lo que buscan? Arreglar en realidad cuerpos sanos, porque una de las frases que yo nombraba hace un ratito es, me voy a arreglar para salir. Y a mí me suena como re loco, digo, arreglar, ¿qué tenés que arreglar? No estás rota, no estás imperfecta. Pero la sociedad te obliga a hacerte la planchita, a teñirte las canas, sobre todo en las mujeres hay una presión estética muy, muy notoria, ¿no? A maquillarte, a usar determinado tipo de ropa para encajar. Y todos esos micropoderes se ejercen sobre el cuerpo para generar cuerpos dóciles. Porque una población que está pendiente de su cuerpo es una población dócil y es una población sumisa. Sigamos. Bueno, lo que veníamos diciendo, poder, vigilancia y las normas de belleza, los mecanismos de control corporal operan a través de múltiples dispositivos sociales. Ya lo vimos, el discurso médico y la socialización. El discurso médico patologiza cuerpos que no se ajustan, cuerpos que no son normativos, y la socialización enseña desde la infancia a controlar y disciplinar esos cuerpos femeninos según las expectativas de la sociedad en cada época. Lo vimos, en cada época se exigía un tipo de cuerpo distinto. La industria de la belleza, el discurso médico, tenemos el panóptico interno. Esas mujeres están tan presionadas por encajar, estamos presionadas muchas de nosotras por encajar, que antes el panóptico y la vigilancia se ejercía desde afuera. Hoy en día somos nosotras mismas las que nos vigilamos y nos autocontrolamos constantemente y sentimos culpa y vergüenza cuando nuestros cuerpos no cumplen con las normas impuestas, cuando no llegamos al estándar que se solicita. Entonces acá vemos es muy claro el tema del panóptico y la vigilancia interna, ¿no? En el panóptico clásico de Jeremy Bentham y que lo retoma Foucault, la vigilancia era externa, ¿sí? Ya lo mostraron los compañeros anteriormente, la estructura arquitectónica de control constante, ese vigilante que observa sin ser visto, hay un poder centralizado exterior al individuo e institucional, las prisiones, los hospitales, y la mirada externa disciplina el comportamiento. El preso se comporta correctamente en la prisión porque no sabe si el vigilante lo está vigilando o no. Pero hoy en día es más grave digo porque es preocupante y además es más sutil porque la vigilancia está interiorizada, somos nosotras mismas las que nos controlamos, ¿sí? Sin un vigilante externo, nos convertimos en nuestras propias vigilantes. Demonizando determinados alimentos. Si comes pasta, ponele una ensaladita para los carbohidratos, para que los absorba. No se te ocurra pasar por la panadería, no comas helado, ponete anteojeras, hace ejercicio, cuídate, como si cuidarse implicara solamente esas cosas. Y la mujer se convierte en su propio vigilante, con la consecuencia de traer autocensura corporal, culpa, miedos. Y es el poder como que cambió de lugar. Ahora el poder se ejerce desde dentro del sujeto propio. Entonces, la disciplina es una tecnología que construye homogeneidad. La disciplina, que es una de las tecnologías que plantea el autor, hace que se busque domar el cuerpo, manipularlo, para que no escape de lo normal. Estamos buscando la homogeneidad, estamos buscando encajar. Entonces, así como los presos, lo decía recién, interiorizan la mirada de quien los vigila hasta vigilarse a sí mismos, es la mujer la que decide transformar su cuerpo y mejorarlo al servicio de la sociedad, al servicio del capitalismo. Eso nos lleva a hablar del anatómopoder y el capitalismo. Lo vuelvo a repetir, el cuerpo es educado, es disciplinado para ser dócil, para ser funcional al sistema. Y bueno, y esto es lo que hace referencia a Foucault como el anatómopoder, ¿sí? Las relaciones de poder operan sobre el cuerpo de manera inmediata, lo doman, lo someten y exigen de él signos, ¿sí? Y el capitalismo utiliza el cuerpo femenino como un recurso productivo y como un mercado de consumo, ¿sí? Entonces, el cuerpo de la mujer ya no es propio, sino que se convierte en un territorio de disciplinamiento social y de extracción económica. Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa cuando fallamos? Cuando nos salimos de la norma. Cuando los esfuerzos por disciplinar nuestro cuerpo no son suficientes. Nos sentimos que fallamos como mujeres, ¿sí? La balanza y el espejo se transforman en nuestro enemigo. ¿Y ahí qué hacemos? Intensificamos los esfuerzos y los controles periódicos para lograr ese cuerpo normativo que la sociedad nos exige para poder encajar. Y es como una carrera sin fin, una carrera de la que perdemos desde entrada, porque hoy se nos exige esto, pero mañana, como vimos en la evolución histórica de los cuerpos y de lo que se pedía, mañana va a ser otra cosa. Y otra cosa que yo voy a tener que luchar para encajar en esa otra cosa, ¿sí? Entonces, nunca estuvo tan vigente esto de vigilar y castigar. Esos controles periódicos funcionan como un examen, ¿sí? El examen para Foucault es una de las claves del éxito para poder disciplinar, ¿sí? Entonces, utilizando el discurso de la salud, pero tomándolo como una excusa, porque es muy sutil el disciplinamiento, para encajar en el ideal de belleza, en eso del cuidate, las mujeres constantemente vigilamos, domesticamos y entrenamos nuestros cuerpos. Y el sistema capitalista se ve altamente beneficiado con esto porque con su consumismo, a través de la publicidad, normativiza la producción de sentido para decir lo que está de moda. Como les decía recién, hoy está de moda esto, mañana va a estar de moda otra cosa. No sé si ustedes, sobre todo las mujeres, si miran en su ropero, seguramente encuentran ropa de hace un par de años o ven fotos de hace un par de años y decían, yo me ponía esto, pero lo voy a guardar porque esto va a volver a estar de moda y un par de años después está de moda. El problema es que tú no estás de moda porque tu cuerpo cambió, porque tu cuerpo tiene procesos biológicos y muchas veces la moda, el 99% de las veces no acompaña ese proceso biológico. Entonces el poder opera acá no solo para crear y vigilar y normalizar, sino para introducir y disciplinar consumidores obedientes, cuerpos dóciles. Entonces, pero no nos centremos solamente en el cuerpo, en la parte física. Encajar en la sociedad también es disciplinar las formas de obrar, de pensar y de sentir, ¿sí? El cuerpo se produce en función de otras personas, ¿sí? Entonces, es a través del cuerpo del individuo y de la mujer que se transforma el sujeto. Entonces, no solamente se da un disciplinamiento externo, sino que se disciplinan las formas de pensar, incluso las emociones. Socializarnos y disciplinarnos es un aprendizaje básicamente de roles sexuales, ¿sí? Se nos educa desde pequeñas para encajar y para agradar, ¿sí? La mujer como esa eterna visión de la cuidadora, que eduquemos nuestros cuerpos para ser sumisas, para ser obedientes. No en vano y no es casual la construcción de una arquitectura disciplinaria, ¿sí? Por ejemplo, en los liceos, lo veo a diario, hay grandes canchas, ¿sí? ¿Y quiénes juegan en el medio de la cancha? Los varones. Habitualmente juegan. Hay nenas. Hoy en día está como un poco más bien visto, entre comillas, que las nenas jueguen a los deportes de contacto. Pero habitualmente fueron los hombres los que jugaban a los deportes de contacto. ¿Y las nenas dónde están ubicadas? Están ubicadas siempre en la periferia. ¿Y eso qué nos dice? Nos va machacando desde chiquitos que las nenas ocupan la periferia sin molestar. Y si se cruzan por la cancha piden permiso. Y son los varones los que ocupan el espacio principal y se mueven a sus anchas. Cambiemos de mirada. No sé cuántos de ustedes son padres o mamás acá. Yo soy mamá de un nene pequeño y tengo un esposo y no va a ser la primera vez que ahora está más grande, ¿no? Pero cuando usaba pañales, que él le cambiara el pañal en público, wow, era como el hombre, el padre excepcional. Y que yo cambiara el pañal era como nada, no generaba ninguna reacción, porque para una mujer es algo normal y un hombre que cambia un pañal es un padre excepcional. El tono de voz, la forma en la que hablamos, ser asertivo, ser mandón es un tema de genitales, ¿sí? Muchas cosas que se le permiten a los hombres no se le permiten a las mujeres, y eso también es disciplinar, y eso también es formar cuerpos dóciles. Entonces, veamos la vigencia y la pertinencia de los micropoderes en la sociedad actual, porque las categorías de análisis de Foucault siguen estando más vigentes que nunca. En el neoliberalismo y al principio del siglo XX, los cuerpos se disciplinaban, y a mitad del siglo XX también con las dictaduras, a través de un deber ser impuesto coercitivamente. Hoy en día es mucho más sutil.
En la vida cotidiana de las mujeres, los poderes se ejercen de distintas formas y se ejercen todo el tiempo, son múltiples, son más sutiles y son microfísicos. ¿Sí? La coerción es más positiva y guía hacia un narcisismo de lo igual, hacia esa homogeneidad que hablábamos hace un ratito. Eso nos lleva a hablar un poquito de Michel Foucault y el feminismo, que permitió un pasaje, los aportes de este autor permitieron un pasaje de la queja contra el patriarcado legal a una microfísica de la resistencia. Vamos a verlo. Foucault dio grandes herramientas al feminismo para analizar las estructuras de poder vigente y para pasar, como decíamos recién, de esa queja contra el patriarcado legal a una microfísica de la resistencia. ¿Qué establece? Establece una idea muy revolucionaria, a mí me gusta muchísimo, que dice que el poder está en todas partes. Entonces, eso nos lleva a reflexionar. Si el poder está en todas partes, entonces la resistencia también puede empezar en cualquier lugar, ya sea en el discurso, en la reapropiación del propio cuerpo o en el deseo. ¿Sí? Pero no todo es color de rosas. Ahora vamos a ver qué diferencias tiene con la mayor parte del feminismo, que tiene muchas diferencias, pero vamos a ver qué aportes, qué categorías se hizo Foucault a los aportes al análisis del feminismo, y en este caso voy a hacer una distinción. Yo soy feminista de la raíz, soy feminista radical, entonces lo analizo desde esta postura, ¿no? Porque hay otros aportes. Elizabeth, Sí. perdón, profe, vamos ajustando, ¿no? Porque es el 41 hasta el 45, así la próxima compañera puede participar, la próxima ponencia. Bien, bien, ya voy terminando entonces. Bueno, desde el feminismo radical plantea que lo personal es político. Foucault desplazó la idea tradicional del poder como algo vertical, entonces dice que el poder es una red que circula y que se ejerce en las relaciones cotidianas. Eso le sirvió a autoras como Kate Millett para plantear que todo lo personal es político. El tema del biopoder, el cuerpo no es solamente biología, ¿no? Los estándares de belleza, la medicalización del parto, el control reproductivo, son formas de domesticar los cuerpos de las mujeres. Y entonces, lo que decíamos recién, donde hay poder y resistencia, entonces, si el poder no es un bloque monolítico y es una red de relaciones, las mujeres pueden encontrar grietas donde resistir. Y también en su historia de la sexualidad plantea como que plantea elementos para que después las autoras feministas ataquen a esa heteronormatividad impuesta, ¿sí? Porque no son naturales, son construcciones sociales como el género. Bueno, ¿qué tensiones y divergencias hay con el autor? Porque no todo es color de rosa. Concretamente voy a tomar a Silvia Federici. Silvia Federici es una autora marxista, feminista, que plantea que si bien Foucault acierta en muchas categorías y le da elementos al feminismo para poder analizar, tiene lo que se llama una ceguera de género, ¿sí? Invisibiliza la historia violenta sobre el cuerpo femenino, la deja por fuera del análisis. Por ejemplo, la Casa de Brujas constituye un antecedente fundamental del control del cuerpo que Foucault omite en su genealogía del poder. Si vemos acá en esta línea de tiempo, en los siglos XVI y XVII, la Casa de Brujas marca el inicio del control reproductivo. Después de la peste negra se necesitaba intensificar la vigilancia demográfica, ¿sí? Necesitábamos mujeres que parieran más hijos. Entonces se castiga a las mujeres que desafían las normas y se establece el dominio sobre sus cuerpos. Se castiga el aborto, se castiga a esa mujer sabia. Y todo eso lo invisibiliza Foucault, no lo tiene en cuenta. Foucault empieza a documentar el biopoder en las clínicas y en las prisiones a partir del siglo XVIII, porque ese capitalismo emergente transforma ese cuerpo femenino en máquinas de producción. Entonces, ¿qué implicaciones contemporáneas tiene para ir cerrando? La publicidad, el consumo funcionan como dispositivos de poder que perpetúan esos estereotipos de belleza inalcanzables, que mantienen el cuerpo femenino como una mercancía. La autovigilancia constante de esas mujeres para llegar a sus cuerpos deseados generan culpa y autocensura, y los micropoderes ejercen todo el tiempo y se meten en esas relaciones sociales cotidianas para moldear ese cuerpo y para domarlo. Y como conclusión, el cuerpo femenino es un territorio político, pero no es una mercancía que esté sujeta a corrección o a negociación. Debemos, con las mujeres, recuperar la autonomía corporal para rechazar esos mandatos de docilidad que son impuestos históricamente.
la desobediencia, la negación a corregirnos constituye actos de resistencia política, porque si no nombramos las violencias, si no ponemos límites, no hay forma de pelear contra ese poder disciplinario. Nuestros cuerpos no son un error, son un territorio político y no se negocian. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Cortito, les Bien, voy a va una pasar acá palabra a si otra. quieren. Acá está el material, el código QR para compartir el material si alguien lo quiere. Y igual ahora paso el link. Y en el siguiente link que les voy a pasar hay una pequeña encuesta que me gustaría una devolución de los que están escuchando porque me ayuda a crecer. Así que muchas gracias. Elizabeth, muchas gracias. Puedes Muchas pasarlo por el gracias. chat. Y ahora damos por último la palabra a la profesora